Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento y estamos haciendo esta introducción sobre este segundo libro de Samuel. Ciertamente, Ñandeyara Pona, que tanto el primero como el segundo libro de Samuel es una obra sola, una obra completa. Jacobe, la Ñandeyara Shaina, que es un libro político, y por lo tanto también para políticos, en el sentido de que esta obra, queridos amigos, es una sola donde vamos presentando a los diferentes reyes. En la Vulgata hemos recordado nosotros que incluso el libro de los reyes 1 y 2 también se asocia con el libro 1 y 2 de Samuel. Es decir, en realidad son dos libros, pero divididos en dos tomos, cada uno de estos libros, o pensamos ya de 4. Primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primero de Reyes y segundo de Reyes. Pero que la Vulgata después a todo esto le llama simplemente el libro de los Reyes. Y por el contenido, para que por el contenido aquí se le agrupa como si fuese simplemente el libro de los Reyes, porque con la monarquía, la situación, evidentemente, antes de la monarquía del 1 al 7, la situación de Israel. Luego la necesidad, entonces lleva la llave comí a un rey. En el capítulo 8 justamente nos dice eso del primer libro de Samuel. Hoy entonces ya te con Samuel. A este profeta y juez que será el último entonces aquí en esta cronología, ¿verdad?, de la presentación de los jueces. Y bueno, una vez Samuel y casi me lleva y posio consultaba Ñandeyara no me la pero cuáles son las consecuencias de una monarquía. Y eso entonces, que comienza con el capítulo 8, 1 Samuel, después terminará con el capítulo 25, versículo 27 en adelante, en que podemos decir que se abre de nuevo una experiencia después de un fracaso total, de lo que es la monarquía. Porque en la reflexión bíblica, por lo menos, que te hace el libro de los reyes o estos libros que se nos presentan aquí tanto de Samuel hasta el final del capítulo 25, Yahweh, el segundo libro de los reyes, nos dice que la monarquía fue un fracaso. Y Dios luego le dice, bueno, ¿qué es lo que va a suceder con ellos mismos? ¿En qué va a consistir esa monarquía?
acuera hipoteitea. Porque en ahí podríamos la tendota honestomía, lleva honestomía, entonces enseguida vamos a encontrarnos en dificultades. Aupeare con la ceja es siempre lleva que este es un libro político para políticos. Aupeare coña y contenido formal, coña de netamen guaraila ya le miñas en dumí, pero ya bueno, aña ya me indu ue. Ella ya le emite de estilo protestante, pesa de ya, hay área llevas allá cualquier libro y de acuerdo a la frase que me impacta o me gusta. No. Aveñan de Jaikiana en lo profundo y lo que significa verdaderamente la actitud de cada uno de estos personajes que el autor sagrado nos va presentando. Así que, queridos amigos, estamos en esta breve introducción, ciertamente, del libro de Samuel. El segundo, ya que queremos darle continuidad sobre la figura de David. Nosotros habíamos hablado últimamente que el periodo del rey Josías, cuando nace de hecho un estado de Jerusalén, ya es ahí entonces donde se organiza mejor, ya hay más posibilidades también, más posibilidades, ya corrió mucha agua bajo el puente, ya es enseñante, y sobre todo Josías es el que tendrá la posibilidad y la oportunidad de, en este caso, de hacer nacer el estado en Jerusalén. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento.
Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy estamos recordando a San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir. Y la palabra de Dios nos llega a través de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso, capítulo 1 del 1 al 10. Ñamoñé peruina esta carta. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, saluda a los santos que creen en Cristo Jesús. Llega a ustedes la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios el Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo y nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Y así continúa, queridos amigos. Importante simplemente mirar. Pablo dice, yo soy apóstol. Apóstol quiere decir enviado. Alguien te está enviando. Ciertamente que Pablo nunca convivió, nunca estuvo con Jesucristo como discípulo suyo. Pero sin embargo, después de ese primer encuentro de Pablo tan fuerte, camino a Damasco, upebea entonces soñando, ay hina lleva, peñante yara shere no hina, ay cuavo hanguaya, ay cualca hanguaya mosanambipe iñe etero eterna. Y por eso él dice, yo Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios. Y andillara entonces la sembohuena, y andillara hina la semopuacanea, a sembeña y mía huella, a mozarambila y ñe, ¿verdad? La buena noticia. Y entonces, lo primero que yo, por esa misión que Dios me ha dado, lo que tengo que llevar, dice, llegue a ustedes la gracia y la paz de parte de Dios. Llegue a ustedes la gracia y llegue a ustedes la paz. Pepe aguapú, y sobre todo esa gracia que significa la presencia de un Dios que nos hace trabajar por los hermanos, nos hace trabajar por la comunidad. Tenemos que mejorarlo. El reino de Dios que está en nuestras manos para ser construido. Y después comienza a alabar y a bendecir. Bendito sea Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, porque es Él el que nos envía ahora. Pero upearañas en duana viñe, upearañas yo que fuera jay cuana, va para la oyerurañande, va para ñandeina, va esa pañande, ya güero guatata, esto que Él nos ofrece. Así que vamos a animarnos en este día y vamos a pedir también por la intercesión de San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir, que nos proteja, que nos bendiga y nos haga verdadero apóstol de Jesucristo, así como Pablo nos indica hoy. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Sepulcro del Señor, pero la tumba vacía encontró. La angustia la consumió y llorando ella pensó que se habían llevado a su Señor. Y un ángel se apareció y a María le preguntó por qué buscaba al vivo entre los muertos. Y el ángel le explicó que el Señor resucitó y fue corriendo a los discípulos y les dijo: aleluya, aleluya, el Señor resucitó.
Jesús se apareció a dos discípulos que iban discutiendo hacia Emaús. No lo reconocieron, les ardió el corazón cuando Jesús a ellos les habló. Y cuando al fin atardeció, le pidieron al Señor que se quedara en casa con ellos. Y cuando Jesús el pan partió, se les abrieron los ojos y ahí mismo lo reconocieron. Y ahí mismo él desapareció. Y dijeron: aleluya, aleluya. No ardía en nuestro corazón. Aleluya, aleluya. Cristo en verdad resucitó. Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Este es el día que resucitó, la muerte él derrotó. Este es el día que la noche murió y el amor todo venció. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Cristo la muerte venció. Ya no tengo más temor, pues sé que vive mi Dios, glorioso Rey vencedor. La alegría del Señor vive en cada corazón, así que ahora dile al Señor: aleluya, aleluya. Viva Cristo mi Rey. Aleluya, aleluya. Por siempre. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando la introducción, en realidad una introducción, ya apoyé en qué consiste todo esto que nosotros le llamamos, ¿verdad?, el libro de Samuel. Como ya dijimos, las varias acepciones, los varios nombres también que tenemos, por ejemplo en la Vulgata, es decir, en esa traducción ya al latín, se unifica, se pone en un solo grupo, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto de los reyes, se le llama así todo directamente. ¿Pero por qué? Porque según el contenido de este libro nos presenta la situación de la monarquía, el inicio de la monarquía y termina también la monarquía. Aquí tenemos el inicio y el fin de una monarquía, la narración en estos 4 libros. Sigamos un poquitito más, ¿verdad? Habíamos dicho que con Josías, en realidad, es cuando nace de hecho un estado en Israel, es decir, en Jerusalén. Ahora, para dar identidad a este estado y respaldar las conquistas de Josías, los escribas de Jerusalén reúnen tradiciones del norte y del sur, muchas solamente orales, otras ya escritas, y componen un pasado glorioso para Judá. Entonces, aquí nosotros encontramos
en tiempo de Josías, cuando se va a través de los escribas, se va redactando todo esto, que el pasado es un pasado glorioso para Judá. Judá lo manda. Lo que nosotros entendemos como el reino del norte o el reino de Samaria, entonces, 721. Ahora, sin embargo, son los judíos. Ya estamos en tiempo de los judíos después de volver prácticamente de Babilonia. Y entonces ellos comienzan a repensar, comienzan a mirar y a decir, bueno, ¿cuál añandella huere coajina? Apeatajina lleva la añandera pena. Y entonces se compone un pasado glorioso para Judá. Este es un pasado glorioso para Judá, así como se compone. Este contexto histórico y literario está por detrás de los dos libros de Samuel. Entonces, queridos amigos, apea la añandé. Lleva con la ña reflexionar en aña moingueña, ña mindu el se aña moingue se peña de putu ume, que lo que compone esto del pasado glorioso para Judá, este es el contexto histórico. Este es el contexto histórico y también literario que está por detrás de los dos libros de Samuel. Pues acá señan de verdad un pasado glorioso, pues acá señan de ella va peñan de Yarala, Vega tupe ome a Israel esta gracia que ellos tienen que llevarlo adelante, ¿verdad? Y me parece que la Biblia lo hace demasiado bien, ¿verdad? Porque es un pasado glorioso. Pues a Cañandé iba a ir a Monyepe algunas situaciones, sin embargo, siempre apunta a una gloria, a europea, porque, como sabemos, los libros históricos siempre nos hablan de que es Dios el que dirige la historia. Ya mira Monyepe, lleva, ya mañana ya sacua, ya arrepentía, peñan de Yara, o me de incluso dentro del libro de los jueces, se acuerdan que nosotros encontramos, pero una forma maravillosa también, un calco, ¿verdad? De lo que nosotros le llamamos la teología de la retribución. Ñandea lleva yahuerecojina, peñan de yarañe, peñan de pobre, pero sin embargo hemos pecado contra Dios porque daña pena y peñan de yarañe, pues llevo sea. Segundo, Dios nos castiga justamente por eso, por esta situación de que dañepo y le llevó nada. Entonces viene el tercer elemento, es el momento de arrepentimiento. No venían de yare, donde el postrarse, el arrodillarse. Ya llevé peñan de yarabe, tú ye por ya juguere con miña de deje. A peisa y que tú llegas, muesha la yagua, ya popona peñan de rape. Y bueno, y eso es lo que te va presentando aquí, eso es lo que te quiere ir enseñando. Poco a poco, entender que es la gracia y la fuerza de Dios la que nos acompaña, es la fuerza de Dios la que nos saca de una situación de pecado. Volvemos enseguida nosotros con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. La vida es una metamorfosis continua, pasos de fe, renovando la piel y la vida. Se trata de aventurarse en un mundo incierto, migrar tus sueños, correr el riesgo, alzar el vuelo. La vida es extraviarse de vez en cuando,
pues vale más a estancarse en el mismo escenario. Tan solo quien se pierde un poco vuelve a encontrarse. La vida es un continuo viaje. Ligeros de equipaje, vuelos de mariposas, anuncios de primavera, alas extendidas, arrancando la piel de la tierra. Crisálidas y paradojas nos mudan de la crisis a buenas nuevas. Así es la vida, así nuestra historia, de arrastrarnos como la oruga, a volar cual mariposa. De vez en cuando, pues vale más a estancarse en el mismo escenario. Tan solo quien se pierde un poco vuelve a encontrarse. La vida es un continuo viaje. Ligeros de equipaje, vuelos de mariposas, anuncios de primavera, alas extendidas, arrancando la piel de la tierra. Crisálidas y paradojas nos mudan de la crisis a buenas nuevas. Así es la vida, así nuestra historia, de arrastrarnos como la oruga, a volar cual mariposa. A volar cual mariposa. Atrás ha quedado el frío invierno Y harapos rotos del hombre viejo. despierto a nuevas melodías. Dejo la tierra y abrazo el cielo. Vuelos de mariposas, Anuncios de primavera, alas extendidas, arrancando la piel de la tierra. crisálidas y paradojas nos mudan de la crisis a buenas nuevas. Así es la vida, Así nuestra historia, de arrastrarnos como la oruga, a volar, a volar cual mariposa. Oh, cual mariposa. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la presencia y la acción del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia. En los primeros siglos del cristianismo no hubo necesidad de formular explícitamente la fe en el Espíritu Santo. Fue la aparición de las herejías en el siglo IV lo que impulsó a la Iglesia a definir la divinidad del Espíritu Santo. Y aún hoy reafirmamos esa certeza, tal como se había proclamado en el Concilio Ecuménico de Constantinopla, cuando decimos:
creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Este es el trozo del credo más grande. Siguiendo este artículo del credo, pensamos en la expresión dador de vida. ¿Qué vida nos da el Espíritu Santo? En la creación del mundo, Dios le dio vida a Adán y lo hizo un ser viviente. Ahora, en la nueva creación, el Espíritu Santo da la vida nueva a todos los creyentes, la vida de Cristo que nos hace hijos de Dios. Esto significa que el Espíritu Santo nos da la vida eterna y esa es la buena noticia que da sentido a nuestra existencia. Yo no sé si estamos acostumbrados a hablar con el Espíritu Santo. Hagamos la prueba y decir nuestras cosas para que Él nos guíe. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, que son tantos. El próximo domingo se celebra la Jornada Mundial de las Misiones y canonizaré a 14 beatos, 14 nuevos santos. Los invito a conocer a esos nuevos santos y a pedir su intercesión, ya que son un claro testimonio de la acción del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Dominus vobiscum, sit nomen Domini benedictum, et orim nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. XXIV Encuentro Nacional de la Asociación de Apóstoles de la Divina Misericordia. Viernes 15 de noviembre de 18 a 22 horas. Sábado 16 de noviembre de 6 a 18 horas. Con la animación de Gladys Garcete en el Comité Olímpico Paraguayo de la ciudad de Luque. Que todos seamos uno. En vos confío. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como estrella por la inmensa oscuridad. Al partir con Él el pan, alimenta nuestro amor. Es el pan de la amistad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. En su pueblo es un obrero como todos los demás. Con sus manos gana el pan, trabajando con amor. Él conoce la pobreza y el dolor.
a tu amor eterno llévanos, Señor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber, porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento, y estamos reflexionando Ñemindu Uina Meca tuve lleva con esta introducción, ya se hace, vaya página Ñande Ñamoyana Peñane, donde ve este libro de Samuel, que es una sola obra, pero dividida en dos, opeare con Ñande Ñamonguetalla, ya esa y todo el conjunto, la macroestructura de este libro de Samuel. Es importante que página la Ñamindu o Pepe ya esa, y tenemos que ir subrayando elementos esenciales y fundamentales dentro de la teología que nos quiere transmitir el libro de Samuel. Decíamos nosotros que de hecho quien crea y desde donde nace ese estado, un estado en Jerusalén, es en tiempo del rey, ¿verdad? Josías. Es el rey Josías el que hace, o sea, se tiene posibilidad. Con Ezequías nosotros habíamos dicho en el 716, 687, algo ya posego ya lleva, porque estaba acéfala esa situación, sobre todo del norte, Samaria, que fue destruida, pero sin embargo, el imperio asirio no le permite tanto. A pesar de que todavía no había incursionado tan profundamente a Siria, pero ante estas pretensiones de Jerusalén o del reino del norte, de recuperar un poco el norte, tampoco se le permite. Imagínense, en ese momento tendría que comenzar a pelear, a guerrear nada más y nada menos que contra Asiria. Y pelear contra Asiria en ese momento sería un suicidio, Fue el imperio más cruel, más sanguinario dentro de la historia, incluso de la humanidad, ¿verdad? Y entonces, ahora después de un cierto tiempo, calmante o Puitájico y Upepe, Jerusalén creció bastante porque de 1000 habitantes de Jerusalén, con que los del norte comenzaron a escaparse y a buscar ciudades de refugio, van hasta sus hermanos, es decir, van hasta Jerusalén. Jerusalén crece de 1000 a 15.000 habitantes, o sea, eso para ellos es una cosa impresionante. Bueno, y así también desde una visión mucho más temeraria, quieren también como luchar, como conquistar, ¿verdad?, a ese mismo enemigo. Pero sabemos que Asiria entonces no se lo permite. Entonces, ahora ya estamos en tiempo del rey Josías. Con Josías los años ya van cambiando también, y de cierta manera habría una posibilidad mayor de conquista o una mayor posibilidad de adueñarse de nuevo o recuperar el poder sobre ciertos territorios. Pero en fin, así nace el Estado en Jerusalén. Para dar identidad a ese Estado y resplandecer las conquistas, respaldar a todas aquellas que ellos están realizando, un respaldo total y absoluta, ¿verdad?, sobre las conquistas. Aquí se reúnen tradiciones del norte y tradiciones del sur. Muchas solamente son orales, es decir, no se las pone por escrito. Muchas otras ya escritas
y componen un pasado joven, glorioso. Componen ese pasado joven y glorioso. Bueno, esto entonces ya le está dando también entusiasmo, más bien. Y entonces, tú ya, pues te ves la ñaji, yo jugué en Andica, tú iba a bella, pues lleva. Ñande canguera se pama en anda, ya veré, coima, esa agilidad era para la guerra. Entonces, con todo esto, componiendo ese pasado glorioso para Judá, ese contexto histórico y literario está por detrás de las dos o de los dos libros de Samuel, redactando a partir de los intereses de Jerusalén. Los escribas enfatizan la casa davídica, de la cual Josías es representante. En el momento, así como nosotros escuchamos muchos textos, es posible encontrar en estos textos tres niveles. Uno más antiguo, otro más que es mucho más antiguo del tiempo de Josías, y el tercero en tiempo de Judá, es decir, en tiempo ya del post-exilio, donde Judá tiene la primacía. Volvemos, queridos amigos, con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. A pesar de la senectud de San Ignacio de Antioquía, los soldados que lo custodiaban, a los que él llamaba leopardos por su crueldad, le hicieron apurar el paso, pues por órdenes de Trajano el obispo debía llegar antes de que terminaran los juegos con los que en el año 107 el emperador festejaba su victoria sobre los dacios. Y al amanecer del 20 de diciembre, último día de las festividades, entró a Roma la comitiva que lo conducía. Sin darle tregua fue llevado ante el prefecto de la ciudad, quien ordenó que lo condujeran inmediatamente al anfiteatro Flaviano, repleto de romanos que seguían sedientos de sangre, a pesar de que durante los 150 días anteriores que duró la celebración ya habían visto morir a 10.000 gladiadores y a miles de cristianos. El hecho de ser el líder cristiano más sabio y prominente de ese momento convertía a San Ignacio de Antioquía en el mayor trofeo que de aquella enconada persecución desatada contra los seguidores de Cristo podría obtener Trajano. Así las cosas, una vez capturado y condenado en Antioquía, el monarca decidió ejecutar a San Ignacio en Roma, porque su ajusticiamiento allí sería un golpe mortal para los cristianos y un refuerzo de la popularidad obtenida tras su triunfo sobre los dacios. Por eso la multitud rugió de satisfacción cuando el anciano, en medio de la arena, cantando y alabando a Dios, esperó firme y dignamente a las hambrientas fieras que en pocos minutos se lo devoraron y trituraron sus huesos. Nada se sabe sobre la familia, infancia y educación de San Ignacio de Antioquía, nacido en el año 35 después de Cristo. Sin embargo, San Juan Crisóstomo, que hurgó minuciosamente en la amplia tradición del primer siglo y sobre esa base escribió su biografía, afirmaba que fue discípulo aventajado de San Pedro y San Pablo, de quienes recibió el mensaje original de Jesús, lo que le concedió una enorme credibilidad dentro de la incipiente congregación cristiana. Y su prestigio aumentó al ser ungido por ellos como el tercer obispo, el primero fue el mismo San Pedro y el segundo San Evodio, de Antioquía, ciudad cosmopolita en la que convergían comerciantes y filósofos de todo el imperio. Gracias a esa circunstancia, existían tolerancia y respeto por las ideas religiosas, lo cual facilitó la multiplicación de los cristianos, denominación que fue acuñada allí para designar a los seguidores de Cristo,
y antes de finalizar el primer siglo ya era la comunidad más vigorosa del imperio, liderada por San Ignacio, quien tuvo que salir al quite de las distintas vertientes que se iban formando al influjo de erróneas interpretaciones de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, y él desbarató todos esos argumentos y sentó las bases doctrinales sobre las que se edificó la Iglesia, a la que él le agregó el apelativo de católica, que significa universal. Su condición de padre apostólico se denomina así a quienes fueron discípulos directos de los apóstoles. Le confirió a San Ignacio de Antioquía un incuestionable ascendiente que se plasmó camino de Roma cuando lo llevaban al martirio en sendas cartas que escribió a las iglesias de Éfeso, Magnesia, Trayes, Esmirna, Filadelfia, Roma, y una muy especial que le escribió a San Policarpo, en las que hacía énfasis en que Jesús es hijo de Dios y de María y por lo tanto posee las dos naturalezas, humana y divina. El parto virginal y la virginidad de María también él la defendió. Acuñó la palabra Eucaristía, sacramento que describió así: usad una sola Eucaristía, porque la carne de Jesucristo nuestro Señor es una, y uno el cáliz para unirnos a todos en su sangre. Señaló que el día del Señor era el domingo y no el sábado de los judíos. Afirmó que la Iglesia es una institución divina e infalible que debe permanecer unida y sometida a la autoridad de los obispos, y recordó que estos estaban por encima de sacerdotes y diáconos, quienes les debían al prelado absoluta obediencia, y que la Iglesia de Roma y su obispo tenían preeminencia y supremacía sobre todas las demás. Esta catequesis, sustentada en las epístolas ya mencionadas, se convirtió en el fundamento del magisterio doctrinal, y por ello San Ignacio de Antioquía es una de las figuras cimeras de nuestra Iglesia católica, y su mérito se agiganta con su martirio, que fue uno de los más crueles de la historia, y sucedió tal cual lo describió en la cruda despedida, que quedó consignada así en la carta que escribió a los romanos: dejadme que sea entregado a las fieras, puesto que por ellas puedo llegar a Dios. Soy el trigo de Dios y soy molido por las dentelladas de las fieras, para que pueda ser hallado pan puro de Cristo. Por eso hoy, 17 de octubre, día de su festividad, pidámosle a San Ignacio de Antioquía que nos muestre el camino de la santidad. Todo niño quiere aprender, poder reír, jugar y crecer, solo falta tu solidaridad. Con tu participación y una pequeña donación, Fe y Alegría les da la oportunidad. Compra en la gran rifa y regala una sonrisa. Apoya su educación, pon tu esperanza en acción. Tu ticket puedes comprar y su futuro alumbrar. Este año con ilusión, pon tu esperanza en acción. Apoya su educación, pon tu esperanza en acción. Entra en feyAlegría.org/Paraguay y compra tu rifa. Aquí tiene dos oídos que te escuchan y comprenden que me dices, que preguntas. Si son cuentos, son inventos, argumentos, no me cierro. Mira, aquí estoy. Nadie lava mi cerebro, soy consciente, te lo afirmo. Más si algo se ha lavado, fue mi historia en un madero, con la sangre y con el agua que brotaron de un costado. Sigo, aquí voy. No me creo fantasías, he probado en esta vida lo que hoy son porquerías y que nada se comparan con la vida que comienza con un follow y me hace ser quien soy. Bien, soy distinto, pero no extinto. Vivo, existo por él. No me define lo que me dicen, no me detiene mi fe. Yo lo elijo a él, yo le creo a él.
una persona que me ama como nadie y me ha dado lo que nadie. No es un acting, no son filtros en mi vida que se mueve. Otro flow. No me obligan, no me privan, no me pesa, soy quien libre le respondo y si yerro me levanto. No soy model ni un espanto, soy humano, soy promesa, soy intento, soy un don. Yo no quiero persuadirte, dame chance de decirte. No me importa si eres hater o stalkea mis perfiles. Soy quien busca, quien encuentra, soy quien llama, soy respuesta, como vos. Bien, soy distinto, pero no extinto. Vivo, existo por él. No me define lo que me dicen, no me detienen mi fe. Yo lo elijo a él, yo le creo, amén. Hey, no, no es farsa. Hey, bro, es gracia. Hey, bro, ¿qué pasa? Hey, bro, Dios basta. Distinto. Muy distinto. Distinto. Muy distinto. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando como una introducción, ¿verdad?, del libro de Samuel. Ñande Yarañe, cómo es el contexto histórico, porque a mí que Ñande Yarañe que siempre la Biblia, para poder estudiar en una manera seria y para hacer una exégesis y después una interpretación y una aplicación, Ñande Yarañe Ponana, y ese es el contexto histórico. Ya es sana, Mowi, Owin. ¿Cuál es la intención? La intencionalidad del autor. Solamente si conocemos un poco la situación política, situación económica, situación del pueblo. ¿Por qué el profeta comienza a hablar? ¿Por qué el profeta comienza a decir las cosas, ¿verdad? Y en este contexto histórico, ¿por qué? Los reyes también tienen su actuación de una o de otra manera. Esto es básico y esto es elemental. Por eso le llamamos contexto histórico. Ñandénica tuila ña descontextualizar. Es decir, ña mañana ya es angelito y todo va bien y todo esto y aquello. Y por abajo, y bueno, te piso, te pisoteo y hago lo que quiero. Pero andas ahí, entonces vida cristiana. A ver y pon añende. ¿Cuál es y cómo tenemos que hacer? ¿Qué camino tenemos que hacer y cómo tenemos que comportarnos? En muchos textos es posible encontrar 3 niveles justamente de redacción. Uno es mucho más antiguo, otro que es del periodo de Josías y un tercero que es del post-exilio. Entonces estos son los 3 lugares, digamos, donde, o épocas, o realidades, donde se va desarrollando la temática que nosotros encontramos. Por lo tanto, redactando a partir de los intereses de Jerusalén, redactando a partir, por aquí, de los intereses de Jerusalén. Primer elemento y primera característica, redactando a partir de los intereses de Jerusalén. Los escribas enfatizan la casa davídica. Entonces, ¿por qué se habla mucho, verdad, de la casa davídica? David siempre la oye, a David nunca se le presenta, ¿verdad?, como un malhechor, como un maleo, como uno que desatiende la voz de Dios, sino que David siempre, entonces, casos muy excepcionales, ya le está ahí, ¿verdad?, que David mete la pata.
Pero, queridos amigos, después también tiene su manera de recuperar de nuevo esa dignidad. En el fondo, la casa de Judá, de cierta manera, es la que va colocándose, va fortaleciéndose. Y entonces aquí te está diciendo, y bueno, es como que vos tenés que ya raspar, llevar el copa, el André, hipotar, André, contenido. Entonces tenés un monopolio. Justamente eso es lo que no quiere absolutamente, sino que se pone a escuchar. ¿Verdad? En muchos textos es posible encontrar. ¿Qué vamos a encontrar? Los 3 niveles, como decíamos. Ahora, los 2 tomos de Samuel pueden dividirse con aquello, ¿verdad?, que nosotros podemos entender. En primer lugar, 2 tomos de Samuel que pueden dividirse de nuevo en 40, ¿verdad?, o más situaciones. Es decir, siempre la Biblia es muy rica, da más posibilidades. Ya digo una vez ¿verdad?, que, por ejemplo, según las tradiciones, nosotros dijimos el trito Isaías, por ejemplo. Ejemplo, 3 Isaías. Vean la gran conquista después. Cuando se comienza a reflexionar y a darse cuenta que son profetas, habían sido diferentes, pero que el autor sagrado después los va uniendo como uno solo. Y así entonces encontramos muchas otras también situaciones similares a esa. Así que, queridos amigos, es importante que nuestro curso bíblico y para que entendamos en serio que todo lo que nosotros aquí estamos leyendo, todo lo que estamos procurando transmitir en la base, es la fuerza y la gracia de un Dios que nos quiere transmitir a través de estos hermanos. Volvemos la próxima, entonces, queridos amigos. Yo ahora les dejo la bendición del Señor, que se sientan fortalecidos y amados siempre con la gracia de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.